Casa de Oración Zumpango presenta. Buenos días, Dios le bendiga. Un saludo para la congregación de Casa de Oración Zumpango. Los hermanos de Casa de Oración Querétaro reciban un saludo a través de este medio. Y bueno, vamos a disponer este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Disponga su mente, su corazón en familia, ahí donde nos estés escuchando, viendo, para ser instruidos, ser animados a través de esta palabra. Hoy quiero tocar un tema que le he titulado, para darnos una idea de lo que vamos a hablar y generar una expectativa en el desarrollo del sermón, acerca de la iglesia, la congregación local y la gran bendición que representan para nuestras vidas. Quiero que me acompañes, amado hermano, a Salmo, por favor, el libro de los Salmos, capítulo 122, versículo 1, vamos a ubicarnos ahí. Mientras damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de escuchar su palabra, sometemos todo nuestro pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. Padre, toma control de este tiempo, toma control de mi vida, dame el denuedo, dame la gracia para poder transmitir lo que está en tu corazón para las iglesias en Querétaro y en Zumpango. Bien, ya está en Salmo 122, versículo 1. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este versículo, iglesia, expresa de una manera muy clara, de una manera evidente, el gozo de los peregrinos israelitas, el gozo, la alegría que ellos sentían en su trayecto rumbo a Jerusalén, rumbo a la Tierra Santa. Ellos expresaban un gozo al saber que iban a la casa de Jehová. La palabra casa en este versículo tipifica familia, tipifica una habitación. Yo te quiero preguntar, ¿tú tienes ese mismo gozo cuando es momento de congregarnos físicamente como iglesia? Déjame poner esta pregunta en el contexto que estamos viviendo. ¿Tienes una expectativa durante la semana para que llegue el día del Señor donde podemos reunirnos como iglesia y estás expectante del tema los domingos a las 11 de la mañana? La realidad es que muchas veces, hermanos, hemos descuidado nuestra vida piadosa y no sentimos el mismo gozo como lo expresa aquí el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos transitando el año 2020, un año 2020 complicado. Nosotros conocemos ya el contexto. Y en este año 2020, amada iglesia, una sociedad que cada vez emerge más, es una sociedad que cada día es más informada. Hoy en día la información está al acceso de todos, pero déjeme decirle algo, aunque cada día es una sociedad más informada, cada día somos una sociedad menos involucrada. Y esto también ocurre en la iglesia. Tenemos hoy en día muchos congregantes con una alta expectativa del contenido de los mensajes que van a escuchar. Somos selectivos en los mensajes que encontramos a través de la internet, es una gran bendición. Pero somos una generación de congregantes con muy poca participación en la relación fraterna con los miembros de nuestra iglesia local. Tenemos una gran expectativa de lo que queremos escuchar, pero queremos participar muy poco en las actividades que tienen que ver en la relación unos con otros. ¿Dónde radica, dónde nace este tipo de pensamiento? Bueno, este tipo de pensamiento es un pensamiento de la posmodernidad que promueve, sin que tú y yo nos demos cuenta, un individuo, un hombre individualista y egocéntrico,
donde únicamente busca a través de las relaciones sociales obtener algún beneficio, pero descuida grandemente la calidad humana con las personas. Era imposible pensar hace unos años siquiera que los cristianos de años atrás, generaciones de cristianos, consideraran siquiera una posibilidad dejar de congregarse. Ellos no veían la posibilidad de ser miembro de una iglesia viva y activa de la cual Cristo es la cabeza sin tener comunión con el cuerpo. No existen cristianos al estilo llanero solitario. Es lamentable, amado, este tipo de pensamiento individualista, pero este tipo de pensamiento también radica en la iglesia de Dios y lleva a muchos erróneamente a pensar que no hace falta congregarse para ser cristiano. Este pensamiento no es bíblico. De hecho, podemos ver desde un principio, desde el diseño de Dios en Génesis 2:18, la palabra de Dios es muy clara y dice: Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Por supuesto que este versículo está en relación a la vida marital, al matrimonio, pero hay un principio espiritual aquí injertado. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Nunca en el propósito de Dios estuvo crear un ser humano individualista. El libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, nos ayuda a entender mayormente esto. Este versículo dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Es un versículo de sabiduría. Indudablemente no tiene ninguna base bíblica pensar que hemos sido diseñados como iglesia para caminar de manera aislada. No, tenemos que caminar de manera unida al cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Iglesia, cuando nos convertimos a Cristo, cuando sucede el milagro de la salvación, ocurren varias cosas y una de ellas es que somos injertados a una familia espiritual. Si usted y yo no somos capaces de comprender esto, escúcheme bien, vamos a menospreciar los tiempos de congregación física y aún en estos momentos particulares despreciamos el alimento que se nos da a través de los diferentes medios sociales. Si usted no tiene conciencia que pertenece a una familia espiritual, no va a tener dentro de sus prioridades y sus aprecios reunirse con esta familia. Romanos capítulo 12, versículo 5, la palabra dice: así nosotros, usted y yo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchos, somos uno en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. La pregunta es: ¿cuál es la actitud correcta en referencia a congregarnos? Bueno, es la actitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay que ver cómo se comporta la cabeza en la iglesia para nosotros imitar ese comportamiento. Quiero pedirte que vayas en tu Biblia al Salmo capítulo 22, versículo 22. Salmo 22, 22. La palabra de Dios dice en este versículo: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, los que temen a Jehová, alábenle. Más adelante en el versículo 25 dice: de ti será mi alabanza, ¿en dónde? En la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Este es un salmo que, si usted lo puede leer, se va a dar cuenta que es un salmo que transita de la angustia a la alabanza. En un sentido metafórico o similar, tipifica la cruz y la resurrección de Cristo. Es un salmo de los llamados mesiánicos. Y en este salmo podemos ver que se refiere a Cristo, a la actitud de Cristo ante el Padre después de su padecimiento, después de su aflicción. Y esa misma actitud debe estar en usted, en todos nosotros, cada que nos congregamos. Note lo importante de esta palabra. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esa palabra anunciar proviene de la raíz hebrea zafar. Escuche bien lo que significa.
Anunciar implica contar, relatar, dar cuenta, declarar, manifestar, publicar. Pero todas esas palabras tienen un común denominador. Hay que hacerlo intensamente y públicamente. Y un lugar para poder hacerlo de esta manera es en la asamblea, en la congregación, en la iglesia local, en la cual usted y yo estamos adheridos. La palabra hermano, cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos, esa palabra tiene una raíz hebrea también que significa aj, cuyo significado tiene que ver los que tienen un Padre en común. Usted y yo tenemos un Padre en común, Dios el Padre. Cristo el unigénito, para después ser el primero de muchos, el primogénito, nos injertó a una nueva familia, la familia espiritual. La palabra hermano en el griego es la palabra adelphos, que tiene que ver con familia. Si usted y yo no alcanzamos a comprender la importancia de congregarnos, que es vernos con la familia espiritual, posiblemente sin darnos cuenta, usted y yo despreciemos esos tiempos tan buenos, como lo nombra la palabra, de juntarnos con la comunidad local de creyentes. La familia espiritual es muy importante. En Mateo capítulo 12, versículo 46, la palabra de Dios dice: mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a lo que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Este versículo en ningún momento quiere contradecir o nos está enseñando que la relación de sangre, la relación de carne de una familia no es importante, no. Cristo está tomando un evento en particular para elevar una verdad aún más importante a sus oyentes. Y Él está diciendo: hay una familia espiritual. Y el nexo de esa familia espiritual es que tenemos un Padre en común, Dios el Padre. Y el común denominador es hacer la voluntad del Padre. Y es así que Cristo nos llama familia, nos llama hermanos. Por eso es que el libro de Hebreos también, en el capítulo 2, versículo 12, el versículo 11, dice: porque el que santifica, Dios, y los santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo, nuestro Señor, el Salvador de nuestras vidas, nos considera parte de la familia espiritual. Hay dos cosas que podemos rescatar de estos versículos que hemos leído en el Salmo 22. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, está diciendo: en la congregación hablaré tu palabra. En la congregación hablaré de la obra redentora de la cruz. Esta familia espiritual era una promesa que se le había hecho al Mesías. De hecho, podemos ver en el libro profético que mayormente habla del Mesías, Isaías, podemos encontrar esto. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, la palabra dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, se refiere a Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que ya lo hizo, verá linaje. ¿Qué pasará, iglesia, cuando Jesús haya puesto su vida en expiación por el pecado? Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros somos la promesa, somos la respuesta a ese linaje y somos familia con Cristo. Ahora, el triunfo de Cristo dio lugar a una nueva familia. Pero Jesús no únicamente anuncia su nombre entre los hermanos, o sea, en la asamblea de los creyentes, sino que también dirige a los redimidos a alabar al Padre.
el versículo dice, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted, no sé si usted logra dimensionar esto, cuando usted viene y tenemos el gran privilegio de estar presencialmente en nuestra iglesia local y adoramos al Padre a través de la dirección de los ministros de alabanza, Jesús mismo está adorando juntamente con nosotros. Déjeme explicarlo de esta manera. Spurgeon, en un comentario referente a estos versículos, lo dijo de la siguiente manera: ¿cómo me gusta pensar que cuando yo oro en la tierra, mis oraciones no están solas o en un vacío? Porque tengo al gran sumo sacerdote que es Jesús para ofrecer juntamente sus peticiones con las mías. Esto también ocurre cuando cantamos. Es como si Jesús en medio de la congregación estuviera recogiendo las alabanzas de los labios sinceros que se congregan y las junta en una sola como incienso que suba como olor fragante delante del trono de la gracia. Jesús tiene una participación activa delante de la congregación con nosotros, anuncia su nombre entre nosotros y también alaba su nombre en medio de la congregación. Así que es bien importante tener en cuenta esto, iglesia. Si usted y yo no somos capaces de entender lo que sucede cuando venimos a la iglesia local, despreciaremos los tiempos de congregación que son hermosos. Cuando usted dimensiona que es convocado por el mismo Jesús para adorar al Padre, usted va a tomar aprecio por esa reunión. Estrictamente hablando, ni siquiera le convocan sus pastores. Es el mismo Dios quien a través de sus líderes, de sus pastores, convoca en el día del Señor a la multitud de creyentes a adorar al Padre, a anunciar su nombre. Una de las cosas que ardía en mi corazón al preparar este tema es de que posiblemente usted y yo hemos menospreciado y no hemos valorado, o yo no sé si usted ha valorado en este tiempo de aislamiento forzado, el gran privilegio que es reunirnos juntos de manera presencial. Pero también es de valorar el esfuerzo que se hace para poner el alimento en la mesa a través ahorita de estos medios que nos impiden vernos físicamente. Pero si no somos capaces de apartar un tiempo los domingos a las 11 de la mañana, es posiblemente porque no entendemos que en ese horario, cuando decidimos reunirnos, pasan cosas extraordinarias. En el culto de los creyentes deben pasar cosas extraordinarias con gente ordinaria como usted y yo. Congregarnos, Dios no lo dejó sujeto a la interpretación, amado. Porque usted y yo podríamos elegir incorrectamente. Dios lo manifestó a través de un mandato, poniendo evidentemente su voluntad, el deseo de Dios para con nosotros, tocante al punto de congregarnos. Congregarnos es un mandato. Vuelvo a poner un contexto. Los tiempos en los que vivimos, estos tiempos, es más que evidente, son tiempos complicados. La Biblia nombra que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Yo no sé cómo está usted después de la última reunión física que tuvimos. Yo no sé cuántos de nosotros nos enfriamos, descuidamos, perdimos aprecio. No alcanzamos a valorar el enorme privilegio que es reunirnos juntos. Por ello es de especial importancia que nos animemos y exhortemos los unos a los otros, y esto se hace a través de congregarnos. Por supuesto, usted puede tener su tiempo individual, pero una de las funciones de la iglesia es que sus miembros unos a otros se puedan animar.
fortalecer. El amor de muchos se enfriará. Esta es una advertencia, de hecho es una característica de las señales antes del fin. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es precisamente en ese contexto, escúcheme bien, es precisamente en ese contexto que tenemos que insertar Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No son tiempos para bajar la guardia, hermanos. Dice que el amor de muchos se enfriará. En el contexto histórico, Dios estaba hablando a los hebreos, que eran judíos que habían abrazado la fe cristiana. Y ellos estaban sometidos a una presión social de volver a observar la ley. No habían entendido que ahora contamos con Jesús como sumo sacerdote y nos da acceso directo al Padre. Pero lamentablemente este problema no ha sido exclusivo de los hebreos. Es un patrón repetitivo en la iglesia del Señor por todos los tiempos, y aún nuestras congregaciones locales de Zumpango y Querétaro no están excluidas de este mal. Me llamó mucho la atención que esta palabra enfriar, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra enfriar viene de la palabra griega pesujo. Fíjese lo que significa esta palabra. Y usted va a evaluar si se enfrió o no se enfrió. Esta palabra implica dejar de respirar lentamente hasta morir, reducir su temperatura, acobardarse y expirar. Yo no sé, pero siento, iglesia, que tenemos que movernos en un arrepentimiento a Dios por haber descuidado en estos meses, 4 meses y contando, y no haber tomado aprecio de la reunión congregacional. Yo no sé cuántos de ustedes dejaron de respirar lentamente. Yo no sé cuántos de ustedes, al no tener una comunión, porque seamos honestos, amados, si de por sí presencialmente nos cuesta trabajo ejercitarnos en la piedad, en la oración, en la lectura, imaginen lo que pudo haber pasado ahora sin supervisión, sin pastoreo presencial. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos. La palabra dejar ahí tiene que ver con abandono y con desertar. También uno puede darle una connotación de ser desleal. Si usted deja de congregarse, usted deserta, usted abandona, usted es desleal. A Casa de Oración Zumpango Querétaro, no a Cristo, a la iglesia del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Costumbre es un hábito, algo que se hace o realiza constantemente. Usted responda desde ahí donde me está escuchando. ¿Cuántos hicieron malos hábitos en esta pandemia? ¿Cuántos ni se acordaron que hay reunión general los domingos a las 11 de la mañana? ¿Cuántos alteraron sus prioridades? ¿Cuántos están a punto de abandonar su fe? En el original ese texto se tiene que leer: no abandonando la asamblea, no desertando de la asamblea. Este abandono implica una actitud continua. Por supuesto que hay motivos de fuerza mayor por los cuales uno puede no ir a la congregación, pero seamos honestos, amados, el motivo de fuerza mayor y la costumbre tienen una distancia enorme. Lo que sucede realmente es que para muchos de nosotros congregarse no ha sido una prioridad en nuestra agenda, ni siquiera ahora que lo tenemos que hacer de manera virtual, que no hay necesidad de trasladarnos. Pero ¿por qué no está en nuestra agenda?
En el decálogo que Moisés dio al pueblo, en el Éxodo 20, versículo 8, la palabra dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero le dice: acuérdate. Pero si usted y yo ni nos acordamos que hay servicio el domingo, no va a estar en nuestra agenda. Y estamos abandonando, desertando, enfriándonos sin que nos demos cuenta. ¿Es usted de aquellos que han hecho este hábito de no congregarse a una hora a través de los medios digitales? Mientras no exista un compromiso, siempre habrá una excusa. Cuando a una persona no le importa congregarse es porque no tiene un compromiso con su profesión de fe. Y mientras no exista un compromiso, siempre habrá una excusa. ¿Cómo medimos el compromiso de una persona con su fe cristiana? A través de su diligencia para las cosas del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia. ¿Usted cree que congregarse requiere diligencia? Aún desde su casa. Y ahorita voy a ir para allá. Congregarse requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, la recomendación es no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Déjeme preguntarle algo. ¿Cómo anda su puntualidad en el servicio ahora que está desde su casa? Ahora que el televisor y su sala están a no más de 5 o 6 metros. Eso tiene que ver con diligencia. Algo que nos importa es algo que le damos un lugar exclusivo y un horario exclusivo que no nos distraiga. Déjeme preguntarle algo, ¿sigue llegando 11:30? ¿Aún desde casa? Sería el colmo, ¿verdad? Estando a unos pasos el televisor. Pero esa es una manera de medir nuestra diligencia, nuestro compromiso con nuestra fe. Si leyéramos Hebreos 10:25 desde un aspecto positivo, diría: congregarse hay que hacerlo regularmente. Yo he apreciado en este tiempo, hermanos, de verdad es una bendición los medios. Nada como la reunión presencial. Yo no sé si usted ha apreciado el gran tesoro, el gran privilegio que tenemos o teníamos antes de esta pandemia de reunirnos todos como familia. Hebreos 10, versículo 18, dice la palabra: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Estamos en el mismo contexto de Hebreos 10:25. El tema es no dejar de congregarse. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, el de la gracia, el de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Sigo leyendo: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es la iglesia. Vea la recomendación del autor en el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Acerquémonos. El Salmo 55 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Congregarse es un mandato y es una gran bendición. Yo quiero que el Espíritu Santo, una de mis oraciones es de que a través de este sermón pueda instruir nuestra conciencia, educar nuestra conciencia. Y valoremos el gran valor, el gran tesoro que es que usted esté adherido a una congregación local. Ahora bien, hay muchas razones para no congregarse, muchas razones no válidas, pero hay muchas razones que se dan para no congregarse. Es de vital importancia entender que en cada servicio que se celebra, y déjeme decir esto, déjeme acotar,
aún los servicios que se están llevando ahorita, digitales, tal vez usted no tenga una idea clara de todo el trabajo que se tiene que realizar, que han realizado los hermanos para poder llevar a cabo la palabra a la comunidad de su sala. De mínimo se espera que lleguemos puntual a la cita. Y quiero ilustrar este principio espiritual con una parábola que Jesús enseña en Lucas 14, versículo 16. Lucas 14, versículo 16, la palabra dice: entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena. Cámbiele la palabra cena, vamos a tomar el principio espiritual. Sé que la parábola puede tener una interpretación particular, pero dice, un hombre hizo un servicio y convidó a muchos. Y a la hora del servicio envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Acérquense, como decía el contexto de Hebreos 10:25. Acérquense con un corazón sincero. Juntadme los santos. Regreso a Lucas capítulo 14, versículo 17. Y a la hora de la cena envió a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Podía haber ocupado otro tiempo para ir a ver la hacienda. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Si usted pone atención al contexto, dice que lo invitó a la hora de la cena. ¿A qué hora cena usted? ¿En la tarde-noche o en la noche? Ubique el contexto histórico, no había corriente eléctrica. ¿Cómo iba a probar las yuntas y los bueyes? Este es el claro ejemplo de que para las excusas no hay excusa. Y versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esto suena muy espiritual. De hecho, podrías citar alguna de las leyes civiles en el Antiguo Testamento. Pero esa ley civil le daba periodo de gracia para no alistarse en la guerra, pero no para ir a un banquete. En fin, excusas y más excusas. Pero ¿cuáles son las excusas de usted y yo hoy? Es que tengo mucho trabajo. Amado, cuando tu trabajo tiene un afán desmedido, tienes que recordar que de qué le sirve al hombre trabajar mucho si Dios no bendice el esfuerzo de sus manos. Tienes que orar por contentamiento, porque no es el propósito de Dios que te afanes en gran manera. Hay un afán diario que provee la necesidad de cada día. Pero si tu afán de trabajar en domingo es por un afán desmedido de enriquecerte, estamos atentando contra el propósito de Dios. Tal vez tú puedes decir, bueno, mi excusa es por trabajo y es por necesidad. La palabra de Dios también nos enseña que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Yo le pregunto, ¿usted ya ha orado por un trabajo que le permita tener esos tiempos de deleite congregacional? Porque Dios lo puede proveer. Por supuesto que hay salvedades, casos particulares, le tuvieron que llamar, pero no es un hábito. A lo mejor hay un tema financiero crítico y está en oración y Dios va a proveer la respuesta, pero no hay una actitud pecaminosa en eso porque usted no lo hace deliberadamente como un hábito. Alguna otra excusa muy popular es, tengo una reunión familiar. Yo le diría, no agende visitas a la hora de la reunión congregacional. Y si llegan a su casa, invítelos a la iglesia. Déjeme decirle algo, cuando su estilo de vida empieza a ser conocido por sus familiares, ellos mismos saben que no pueden tocar ciertas horas de ciertos días. Puede salir alguien muy espiritual y decir, pero eso no es testimonio. Bueno, el día del Señor congregacional, porque el día del Señor son todos los días,
El día que nos ha llamado para juntarse todos los santos es en el día del Señor. Testifique a su familia los otros 6 días. Insisto, muchas veces el tema es excusarse. Otros cuantos dirán, yo no me congrego, yo ni siquiera me conecto a los servicios porque tengo muchos deberes. Yo también. Además, dile al de tu lado, ahí en tu familia, en tu sala, dile, yo también, todos estamos ocupados. Administre su tiempo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ordene sus prioridades. Cuando alguien regularmente siempre su respuesta es no tengo tiempo, algo no está bien en su orden. Yo alguna vez, en otro contexto, únicamente para enfatizar, recuerdo que a un jefe le dije, es que no tengo tiempo, y él me dijo categóricamente, hazte el tiempo. Y sí, siempre hay tiempo. Otra razón que está en el ranking, no sé si el del top 3 de razones para no congregarse, es que observamos defectos en los pastores, líderes y en el gobierno de la iglesia. Santiago es muy claro cuando dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Yo no creo que exista, no creo que seas tú o sea yo, ¿verdad? Ese varón perfecto. La misma palabra nos dice, sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Y hay un modelo, hay una receta. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es una razón. Amados, yo he escuchado que muchos dicen, yo quiero todo con Dios, pero nada con su cuerpo, nada con la iglesia. Eso está más alejado del concepto bíblico. Por supuesto que hay razones bíblicas para cambiar de congregación, sí. Un cambio de residencia. Que su congregación usted pueda ver a la luz de la palabra que no tiene las marcas, la evidencia de una iglesia del Señor bíblica, salga corriendo. Temas de pecado, de autoridad moral en sus líderes. Pero defectos, hay gente que busca una congregación perfecta. Esto lo escuché en un mensaje del pastor Chuy Olivares y decía, bueno, cuando la encuentres y entres tú, ahí se acabó, ya no es perfecta. Es que la gente está llena de hipócritas. Bueno, siempre hay lugar para uno más. Bienvenido. Y hay muchas razones. Hay algunos muy espirituales que dicen, yo no me congrego porque Dios está en todas partes. Miren los que bíblicos. Por supuesto que Dios, uno de sus atributos divinos, es que Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Esa expresión es una realidad. Pero su presencia está donde Dios quiere. Éxodo 20:24, la palabra dice, altar de la tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero aquí hay un principio que no es que no tenga vigencia en el Nuevo Testamento. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, donde yo hiciere, Dios decide dónde va a ser memoria de su nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios está en todas partes, eso es una realidad. Pero uno de los grandes beneficios de la congregación local, en la asamblea de los creyentes cuando se reúnen para adorar juntamente con Jesús al Padre, es de que Dios asegura su presencia en ese lugar. ¿Usted se da cuenta de lo que se pierde al no congregarse? Dios creó todo el mundo, pero eligió el Edén para tener una comunicación con Adán y manifestar su presencia. Así que ese es un argumento muy, muy débil. Yo no me reúno porque Dios está en todas partes. Está en mi casa, ¿cómo ve? Segunda de Crónicas 6:40, Salomón dice, ahora pues,
oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Se refiere al templo. Es una petición que le está haciendo Salomón a Dios. Y Dios la confirma más adelante en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Dice, cuando Salomón acabó de orar, porque fíjese para qué era la congregación. Dice, Señor, que estén atentos tus oídos a la oración de este lugar. Y cuando Salomón acabó de orar, 2 de Crónicas 7, 1, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, esa es una aprobación de Dios a la petición de Salomón. Me es preciso aclarar, alguien pensará, bueno, pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí, somos templo del Espíritu Santo, pero juntos, iglesia, somos piedras vivas. Y esas piedras vivas juntos edificamos la casa espiritual para Dios, donde adorar, del cual Cristo es la piedra angular. Yo espero que esta no sea, la siguiente razón sea una razón que se ponga de moda ahora que los semáforos nos permitan regresar a Querétaro y Zumpango. ¿Qué cree? Que le hablen al pastor y digan, ¿qué cree? Yo me quiero conectar ahora desde internet. Tengo buena red, me llegan bien los videos. Déjeme aclararle que los medios y contenido, las redes sociales, son una gran bendición. Ha quedado evidentemente demostrado en estos tiempos. Son un recurso. Pero hay un riesgo. Y esta es una exhortación. No nos convirtamos en consumidores virtuales de sermones. Eso no es la función de la iglesia. Usted puede entrar al internet, tomar un buen recurso, alimentar su vida, pero no le exenta de tener relación con la comunidad de los creyentes de su iglesia local. No piense que por conectarse, y aparte a veces somos poco diligentes y sabios para saber qué vamos a consumir en la internet. Es como si habiendo servido la mesa y el plato en la casa, que ha sido preparado con gran amor por los pastores, por el gobierno, por el liderazgo, usted de camino a la congregación se pasa a echar pues el plato espiritual a otro lado. Una razón más muy común para no congregarnos es que estoy muy cansado. Y déjeme decirle algo, yo también, y el de a su lado también. Todos estamos cansados, esfuércese. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora, sea honesto, seamos honestos. Dios no puede ser burlado. ¿Está de acuerdo? Dios no puede ser burlado. No voy a congregarme porque estoy cansado, pero sí tengo tiempo para estar en el internet o en el Facebook. No, amados. Esta palabra, como regularmente todo predicador, es un confrontamiento primero a nuestra persona. Yo analizaba con mi esposa y decía, es que qué tremendo cuando dice el amor de muchos se enfriará y uno no se da cuenta, pero es bien peligroso habituarnos a no hacer nada por nuestra vida piadosa. Los honestos auténticos desde su casa me van a comprender. Pero muchos de nosotros descuidamos. Y no es mi intención poner una carga con esta situación. Mi intención es que entendamos lo que dice Hebreos 10 que hemos leído. Acerquémonos confiadamente, porque Cristo el sumo sacerdote nos ha justificado delante del Padre.
Si usted había bajado la guardia en su vida piadosa y su familia, es tiempo de empezar, de regresar con más fuerza, y hoy es el día para hacerlo. Hay muchos beneficios, amado, de congregarnos. Un gran beneficio es que juntos vamos a aprender la palabra. Esos son beneficios. Por muy racional que usted sea, por muy inteligente, por muy elocuente que usted pueda discernir la palabra en su casa, la iglesia también ha sido colocada para que los mismos creyentes, los unos a los otros, nos edifiquemos con la palabra. Véalo en Hechos, capítulo 17, versículo 10. Aquí dice, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Sinagoga es un lugar físico. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga? Los creyentes de Tesalónica. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los de Berea. Y estos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Yo no sé usted, pero yo hay cosas que no comprendo. Y cuando me reúno con la comunidad de creyentes, a través de la enseñanza de los pastores, de los maestros o de los mismos creyentes, me son aclaradas, porque es parte del propósito de la iglesia. Un propósito más de la iglesia es la adoración congregacional. Salmo 149, versículo 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Es que yo puedo alabar en todo lugar, sí. Tú tienes tu intimidad particular con el Señor. Pero aquí dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. Jesús dirigiendo la misma alabanza cada que nos reunimos. Tomando lo mejor de las expresiones de tus labios y mis labios para subirlas a Dios el Padre. Otro propósito. Efesios 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, usted y yo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo usted va a ayudar a distancia? Eso no se puede. No tendría que ser el hábito. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al venir a la congregación también obtenemos fortaleza espiritual y consuelo en las aflicciones. En el Salmo 27, versículo 4 y 5, la palabra dice, una sola cosa he pedido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme, ¿dónde? En su templo. Para que en el día de la aflicción, pero que si hemos sido afligidos en estos días, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo nos protegerá y nos pondrá en alto sobre una roca. Voy aterrizando. Otro gran beneficio de congregarnos es de que el Señor, a través de la congregación, nos corrige, nos alienta y nos ayuda. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 dice, por lo cual animémonos los unos a los otros y edifiquémonos los unos a los otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Cómo van a amonestar los que presiden? A través de la relación congregacional. Y que los tengan por mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pero vea el versículo 14. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo y sostengas a los débiles, y que seas paciente para con todos. ¿Sabe dónde podemos practicar estos verbos que leímos? Amonestar, sostener, alentar y tener paciencia. Sí, alguno dirá, en mi casa es suficiente, sí, pero también en la iglesia del Señor. Voy terminando. Amados, hay muchos riesgos de no congregarse. Uno es que podemos caer en la autosuficiencia, en la incredulidad y la falta de fe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Podemos caer en el desagradecimiento. Podemos caer en la dureza de corazón. Y todos estos combinados pueden ser el inicio, y escúcheme bien, y con esto concluyo, si usted empieza a tener incredulidad, falta de fe, desagradecimiento, dureza en su corazón, no practica la vida piadosa, no se ha alimentado, usted está en un riesgo potencial de apostatar de su fe. Sí, amado. De hecho, una evidencia inicial de quien apostata de su fe es empezar a dejar de congregarse. Termino. Hebreos capítulo 3, versículo 12, la palabra dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de la incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es apostasía, divorcio. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmemente hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Amados, hay muchos que piensan que no se puede apostatar. Y uno de los principios de eso es decir que aún esas amonestaciones, advertencias que están explícitamente en cartas a cristianos, cartas de los apóstoles a cristianos, están en el contexto de que los escritores no sabían si eran cristianos verdaderamente convertidos o no. Pero yo te pregunto, ese es un argumento débil, porque la palabra original de apostatar es abandono o divorcio. ¿Quién se puede divorciar? Alguien que estuvo casado. Alguien que estuvo casado. Que no sea para donde nuestros pasos se estén dirigiendo. Amados, termino con esta reflexión. Estoy convencido de que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos varias cosas que revisar de nuestra posición respecto al tema de congregarnos. Examínese usted como familia qué hemos dejado de hacer en estos 4 meses. Pidamos perdón a nuestro Dios por la indiferencia que hemos tenido, porque aún nosotros en nuestra infidelidad, escúcheme bien, Dios es fiel. Pero acérquese usted y yo confiadamente, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No considere en poco la reunión congregacional. Prepárese, alístese, para en cuanto cambien los semáforos estemos listos. Para, como leí al principio, y con esto termino, yo me alegré, yo no sé usted, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Que ese gozo, que esa alegría no se pierda. Yo espero esta palabra, a través del Espíritu de Dios, nos pueda animar, redarguir, enseñar y corregir si algo estuviere torcido. Dios le bendiga, familia. Damos gracias a Dios por su palabra. Bendiciones para todos.